La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos de aquí, de este Ecuador y fuera del Ecuador. Siempre grato, siempre en gratitud de la cantidad de personas que escuchan este programa. Lleva muchos años y los mensajes que siempre están dentro de mí buscan ayudar, buscan servir, buscan orientación, buscan reflexión. Ahora hay el facilismo de encontrar todo en las redes. Pues aquí siempre ha sido mi intencionalidad de adentro que el mensaje sea venido por los años, por lo que implica haber aprendido y lo que es aprender y saber y hacer, que da la experiencia. Y con la experiencia retornar a lo que es servir y hacerlo con un sentir de adentro que ya es una convicción, como hoy en neurociencia, con una vibración muy alta que permite hablar de lo que siempre voy a recalcar: humanismo sanador. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Y bien, amigos, el tema de hoy es un tema realmente extenso, un tema que llega al 25% de la población mundial, de una forma u otra, leve, moderada o grave. El problema es que en Occidente, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, hablo de América, es que la artrosis cada vez es más acentuada. Y esto es porque la forma de vida se ha ido modificando al punto que el sedentarismo es el que manda. Y mucho más todavía luego de la pandemia, en donde la palabrita estudiada y hecha para eso, aislarse para salvar la vida, eso provocó una situación que ha llevado al ser humano a un estar aislado de vida, de sentirse vivo. Y eso se lo ve en la sarcopenia, de la que hablaremos, tanto como de la artrosis. ¿Y qué es la artrosis? La artrosis, denominada también enfermedad articular degenerativa o osteoartritis, es una enfermedad reumatológica, así es denominada, que hoy por hoy lo lleva a un promedio de 25%, como lo he dicho, y que ahora, por ejemplo, en España, el 9% de personas sobre los 60 años están presentando artrosis. Y están presentando artrosis en especial de cadera. Y para que haya artrosis es que ha habido un antecedente de varios años, más de 10, 15 o 20 años. Y eso es una verdadera injusticia, es una verdadera pandemia que los médicos han debido prevenir y tratar el antes, como es la medicina china. Prevención, porque la artrosis se inicia con una lesión en el cartílago articular, el cual, debido a presiones, dice, o sobrecargas, ¿no?, excesivas a que es sometido. Eso dicen en términos de hablar de sobrepeso, por ejemplo. Pero hoy vemos que muchas personas delgadas presentan artrosis. Entonces ya no es el que es gordita o es gordito y por eso es que usted tiene artrosis. Hoy
la perspectiva, la semiología de una patología degenerativa que tiene una evolución de muchos años, debe tener una perspectiva mucho más amplia de la que los médicos le enseñan para que luego la trate, y la trate siempre con la medicación. Nunca mirando la individualidad del ser humano, sino a la enfermedad como tal. Esa famosa frase de que no hay enfermedades sino enfermos, hasta ahora realmente no se la cumple. Cuando hay el problema de comenzar a ver fisuras en la superficie que conducen a la degeneración, esto hablando de cómo dice la literatura médica, esto lleva indudablemente a que con los años haya una destrucción de esa, y la articulación ceda, ya no haya líquido sinovial, ya haya unas superficies rugosas, lijadas, digamos, para hacerme entender, que va a causar dolor articular que se alivia con el reposo. Ojo, ya vamos a ver luego la diferencia entre artrosis y artritis. En artrosis hay rigidez articular matutina. Se comienza a ver deformidad en las articulaciones, que el médico, el facultativo, lo manda a solucionar con infiltraciones, me adelanto en decirlo, pero es que todos lo sabemos, con analgésicos, a veces con relajantes musculares y luego de a poco con rehabilitación, que es como decirle, por ahí vaya y acostúmbrese. Y algo que es determinante y es importante decirlo, crujidos articulares. La artrosis se puede clasificar en primarias y secundarias. Las secundarias, digamos rápidamente, se deben más a problemas de, por ejemplo, gota, ¿no? Una artritis reumatoidea, a sangrados articulares, a alteraciones congénitas, a sobrecarga articular, laboral o traumatismo articular. Listo, eso es artrosis secundaria. Pero las primarias, que son las que dominan más en la presencia de esta degeneración, se da prácticamente en el 80% de aquellos que le aquejan de la artrosis. Y antes se decía que era entre los 55 y 60 años que empezaba. Ojo. Pero ¿qué es lo que hace el facultativo cuando empieza ahí? ¿Tomar medidas preventivas? No. Es tratarle el dolor. Tratarle el dolor y exigir que baje de peso, que tenga una mejor alimentación. Hoy eso vemos que ya ha cambiado. Ya se habla de una disposición de dieta en la que haya, sí, es muy cierto, la no presencia de carbohidratos. Esa famosa triángulo básico de la dieta que nos impusieron, créanme, los estamentos que dominan la elaboración de los alimentos procesados, pusieron de base a los carbohidratos. Hoy se ve que eso asesinó al ser humano. La base debe ser proteína. Luego, verduras, ensaladas, frutas. Y arriba, al último, los carbohidratos. Eso es como debe ser. O dicho de una forma así muy simple, a mayor edad, hacer más pesas, a mayor edad, recibir más proteínas. Aunque puede resultar contrario al razonamiento, esto de recibir proteínas respecto de la artrosis, se pensaba y se decía que la carne roja hacía daño. Pues resulta que ahora se ve que no es así, que es importante que hay una microbiota, que hay una salud a nivel del intestino delgado, donde los chinos hace 3000 y más años hablaron que si la digestión está bien, todo está bien. Hoy vemos que un intestino delgado, donde se habla del segundo cerebro, si ese está bien, todo está bien. Esto que hoy se está haciendo, y que yo espero que en la especialidad de los señores doctores, traumatólogos, reumatólogos, etcétera, se dé extraordinaria importancia a un estado de salud de la zona donde se genera un estado bacteriano que permite que haya una funcionalidad no solo del intestino, sino del hígado, del páncreas, y que eso lleve
como dice la medicina china, que el hígado pueda nutrir bien los músculos, pueda haber una buena funcionalidad de nutrición a nivel óseo y que la persona deje cada vez más el estado inflamatorio que la alimentación de hace tiempo les llevó. Hoy el ser humano, es muy cierto, vive en un estado de sedentarismo. El mundo anda quedado, pero hay una juventud que está renovándose respecto del ejercicio. Y ya se ve personas entre los 20, 25, 30, 35 años que ya cuidan su organismo. Que puede ser por eso de querer ser James Bond o querer ser ya no el Tarzán, sino el individuo todo buen mozo por una musculatura que la chica lo va a admirar en buena hora. Pero el caso se está volviendo a que esa curva en donde el joven americano de los 60, que era atlético, ya no sea el joven de 1990, que era el chico obeso, que fue llevado por ese famoso triángulo de la alimentación. Hagamos una pausa tan solo para decir qué es lo que en medicina se ha hecho y qué es lo que se debe hacer, y en el caso de la acupuntura a un alto nivel se hace en términos de prevención y solución de la artrosis. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, Edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades, y el Dr. Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en NotiHoy para mejorar su salud y la de su familia. Gracias, amigos, por la espera. El dolor típico de la artrosis es el denominado dolor mecánico, que aparece con el uso de la articulación, disminuye al cabo de un rato de ejercicio cuando la articulación se calienta, y reaparece tras el caminar un poco más en el esfuerzo prolongado. El dolor se alivia parcial o mucho o totalmente con el reposo, y raras veces impide el descanso nocturno. Yo recuerdo a una señora que le traté de una artrosis de cadera, una coxartrosis, en que ella no podía dormir, porque el moverse inconscientemente cuando uno está dormido por acomodar el cuerpo le implicaba dolor, y eso le despertaba. Sí, no podía dormir, y el no dormir no le podía ayudar a reposar, y el no reposar no le ayudaba a reparar. Y ella tenía una cadera que parecía de aserrín. Esa era una artrosis. Pero en todo el tiempo que la artrosis es sometida al tratamiento, sea de cadera, sea de manos, sea de hombros, sea de rodillas, el tratamiento en la medicina en general es el mismo. Dolor, desinflamar, infiltraciones, corticoides. Y con ello lo único que sucede con el paciente, como lo he visto y en estos días, por eso la intención de hacer hoy este programa, es personas que tienen 65, 70, 80 años, que han venido en esa edad. Lo he visto de hace muchos años, pero resulta que en estas semanas lo he visto con más intensidad. Todas ellas tienen un común denominador, que sabían que tenían artrosis de hace años. Y el tratamiento del común denominador de todos estos casos era el analgésico. El que tome medidas alimenticias para bajar de peso, el que se alivie con la pomadita, la cremita, pero prevención en sí no había más que el insistirle en que baje de peso. Pero hace un rato dije que ahora hay personas que no tienen sobrepeso, más bien son delgadas y tienen artrosis de cadera. ¿Y por qué sucede eso hoy? Porque no ha habido la medida de prevención de buscar cuáles las razones de la inflamación en la que ha entrado ese organismo hace años.
sino ha habido solo el tratamiento sintomatológico y no más. ¿Y cuál debería ser las medidas de prevención? 1. Emocional. Las emociones en términos de dolores articulares siempre vienen por insatisfacciones, por sentir adentro de uno que está impedido de caminar, de sentirse incapaz de seguir adelante. Y muchas veces no viene de la misma persona, sino a veces por imposición, sea de la familia, de los padres, del esposo, de la esposa, pero ha sido eso. Y hoy, que vale seguir nombrando, epigenéticamente, un cerebro que se siente cohibido, que se siente anulado, no va a caminar. Y el no caminar hace que su organismo vive en un estado inflamatorio y hace que comience a recibir medicación que no le tiene a nivel de un proceso bacteriano óptimo que permita tener un pH alcalino en general en el organismo, y más bien tiene un estado de un pH ácido inflamatorio que le lleva a más dolor, más inflamación, más degeneración, más analgésicos, más antiinflamatorios. Y cuando hay emociones que le hacen sentir o que se ha impuesto y él lo recoge como una realidad, de sentirse que no ha sido una persona que ha avanzado, que es una persona que sí vale, como dicen, la pena, yo digo que sí vale la alegría, esa persona va a tener inmovilizadas sus articulaciones. Así es como ha visto a cientos, casi digo miles, es posible. Pero esto es de una realidad que he podido ver en personas que presentan artrosis de cadera. Son personas que llevan adentro la insatisfacción de no ser ellos. Entre ellas personas he podido ver en la radiología, ahora en la resonancia, signos característicos de la artrosis que viene de la radiografía de hace 10 años, 15 años. Entre esas osteofitos, como bolitas que hay en la zona articular, proliferaciones óseas localizadas en los márgenes articulares, o las llamadas geodas, cavidades patológicas en el hueso, que ya manifestaba antes de que sea diagnosticada de artrosis como tal. Porque a veces el diagnóstico de artrosis viene cuando ya hay problemas serios y cuando ya el médico habla de tener que poner una prótesis. En general, las rodillas o las caderas. Pero esa es la medida sustitutiva que habla de la impotencia médica de no haber prevenido en el antes. ¿Y qué es el antes hoy? Hablando del hoy. Que va a ser el antes después de unos años. Ver que todo su organismo esté bien. Y en ello el segundo cerebro. Y en ello una alimentación en donde haya lo que antes casi no se oía. Hablo de 20 años, por ejemplo. Aceite de oliva extra virgen. La vitamina D y ahora la vitamina D3 con K2 que ahora se puede ya tomar. Antes no había o no querían que haya. Y cuando hablo del omega 3 y hablo del aceite de oliva, hablo también de la vitamina D con el sol. Nos han enseñado que el sol es malo, que el sol produce cáncer, cuando en realidad no es así. Lo que mucho hoy se sabe, a los que estamos enterados, que lo que producía cáncer era el protector solar, que tenía una serie de elementos que sí provocaban este estado inflamatorio que terminaba con cáncer. El sol siempre ha sido bueno. Que una persona se chamusque con el sol es muy diferente. Y hoy hablando de la radiación, de la que hoy ya se habla y se previene. Pero antes no era noticia, porque la radiación siempre ha existido. Pero un ser humano que hoy se preocupe de decirle, Señor, hidrátese. E hidratarse no es agüita, porque el agua no tiene electrolitos, como sí tiene el agua de coco, como sí tiene la sandía, como sí tiene el kiwi, como tiene todos los elementos que incluso se dan en el desierto. La naturaleza sabe lo que hace. Este hecho, en la artrosis no existe ninguna alteración característica en las pruebas sanguíneas, por lo que un resultado laboratorio normal puede atribuirse a cualquier otro proceso que cause
no necesariamente la artrosis, pero ahí viene el ojo clínico, ahí viene el criterio del médico que busca la sanación. Vaya que para ese disco rayado, el decir no la receta, que cuando ya le dice el paciente los síntomas, dice artrosis, y ya tiene en la mente lo que va a recetar. No es culpa del médico, es así como nos han educado en las facultades de medicina, y sería largo el decir por qué. Hagamos continuamos con algo que parece considero yo, es muy importante. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El Dr. Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en NotiHoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Hoy vamos a decir la diferencia entre artrosis y artritis. ¿Qué pasa en relación con el reposo? En artrosis mejora, en artritis empeora con el reposo. En interrupción del sueño, en artrosis no hay interrupción del sueño, sino cuando la cosa ya es muy grave. En artritis sí hay interrupción del sueño. De la rigidez matutina, amigos, en artrosis es de menos de 30 minutos. En artritis es de más de 60 minutos. En la radiología vemos en artrosis que hay ausencia de erosiones. En artritis hay una anquilosis que va evolucionando cada vez peor. En artrosis, el enrojecimiento de la articulación se vuelve muy manifiesto, o más bien dicho, es más bien raro en artrosis. En artritis es muy frecuente. Se ve hinchado y se ve rojo y caliente. Y en artrosis el líquido articular es bien viscoso en artrosis. En artritis no es viscoso. Y cuando esto se puede ver antes de que realmente se le diagnostique ya tiene artrosis, previniendo eso y haciendo el diagnóstico en la medicina china de los 28 tipos de pulso, que es medir a 12 órganos al interno del cuerpo en 3 profundidades, es montón de formas de mirar cómo anda el cuerpo y con ello tratar no a la articulación, sino al por qué ha llegado esa articulación a manifestarse así. Eso es prevención en medicina china. Con ello hay, aparte de, sobra decir, del tratamiento con acupuntura, que hoy por hoy es la más efectiva y la que se señala en primera forma de tratamiento en el mundo. Pero si usted entra a la inteligencia artificial, al ChatGPT, le van a decir ahí, siempre modosito en su forma, nunca en forma clara y manifiesta, porque esa inteligencia artificial está hecha también para que ahí nos modulemos. Hoy he visto y me han comentado que preguntan en ChatGPT quién es el médico más efectivo para la acupuntura. Aparece mi nombre. Gracias. Me he enterado hace pocas semanas. Pero de ahí, vaya, que siempre debe haber su cuidado, porque se ha encontrado que en la inteligencia artificial también hay sus errores y sus manipulaciones. Digamos algo que es fundamental al acompañamiento de la acupuntura en el tratamiento de la artrosis, y es la oligoterapia. Qué importante es el manejo de 2 minerales extraordinarios para la artrosis, como es el manganeso cobre. Mientras que en edad ya más avanzada, hablo entre 50 y 60 años, y en edad más avanzada, el terreno responde, el organismo responde más al manganeso cobalto. Cuando hay una vejez prematura o que haya habido situaciones emocionales que la persona dice, eso me ha envejecido,
Resulta que la combinación de cobre, oro, plata es de una efectividad extraordinaria, siempre preparando el terreno con acupuntura. Los tratamientos de fondo en pacientes en los que yo no he querido resolver solamente el dolor, sino buscar en células vivas, en un organismo vivo, regeneración, que lo he podido lograr muchas veces, incluso después de un año, en donde la nueva radiografía o la nueva resonancia, a decir del radiólogo, recuerdo hace algunos años, que no creía que era la misma cadera del mismo paciente. Los tratamientos de fondo siempre hay que diferenciarlos, porque algunas veces puede que el sulfur, el famoso azufre, reparador de las proteínas del cartílago, colegas, el azufre puesto inyectable intravenoso en la dosis adecuada para cada paciente, resulta que es un reparador de las proteínas del cartílago. Y el magnesio que todos conocemos, que es mucho en sus 300 y más acciones, que es un relajante de la musculatura, va muy bien como antiinflamatorio y analgésico, inyectable en puntos de acupuntura o tomándose en las 8 variedades que existen de magnesio. En situaciones de alteración emocional, yo distingo si ese paciente viene cargando una mochila de tristeza o una mochila de depresión o una mochila de aprehensión, de miedo, o viene cargando ira, que es consecuencia de insatisfacciones. Va a tener otro tratamiento frente a la misma contractura muscular dolorosa. Esa es la gran diferencia, que la ciencia lo sabe y los grandes emporios farmacéuticos lo conocen. Pero siempre he dicho que el dinero manda sobre la ciencia y manda sobre la verdad. El dinero crea la verdad, la señala, la acentúa, la domina, y lo demás es cuento. Amigos, me duele mucho cuando veo un paciente, como vi un general que había vivido haciendo ejercicio, tiene 90 años, lúcido, y siempre vivió haciendo ejercicio. Nunca tuvo un solo kilo de sobrepeso. Y sin embargo, desde hace 15 años comenzó con problemas que señalaban que desarrollaba una artrosis. Eso sí, era muy malo para comer bien. Pero desde ese tiempo nunca le señalaron medidas preventivas de cómo tener una digestión bien, cómo alimentar sus emociones bien, con qué minerales nutrirse, con qué emociones cambiar. Esto que lo señalo, y me perdonan la palabra, que la digo siempre, o yo le jodo a la vida, o la vida me jode a mí. Había muchas circunstancias de este general en las que se había dejado que suceda con los años eso. Cuando en su juventud él estaba convencido que él había jodido a la vida, para luego cambiarse al revés. Todo eso, por más buena que sea la receta, si no se la toma en cuenta, va a haber una artrosis que se permita desarrollar entre 15, 20, 10 años, y que llegue un momento en que se diga hay que ponerle prótesis, o llegue un momento en que diga ya no tiene sentido ponerle prótesis por su edad. Eso es una injusticia, como lo señalo yo. La enfermedad es una injusticia del amor, empezando por el amor a sí mismo. En la medicina tradicional china, a la artrosis se la engloba como un síndrome B, se lo dice, en el que todo el organismo se involucra y no se trata la articulación. Entonces los resultados se dan. El nivel de artrosis en China siempre han estado por debajo del 6-7%. Hoy ha aumentado porque hay no diría una juventud, aunque si la miran entre 30 y 40 años, resulta que ya hay un sobrepeso que se manifiesta por las nuevas costumbres de vida que ya el gobierno está tomando en cuenta
para que no sea un problema de salud, donde el gobierno esté involucrado, para rectificar que un chino joven de hoy no tome Coca-Cola, sino vuelva al té chino, al té verde, y vuelva a las costumbres sanas de mandarse 11, 12 platos, que es la costumbre en China, tomando sorbitos de té verde, o té rojo, o té negro, y hacer lo que hicieron sus antiguos, vivir una vida donde nunca se pueda adivinar la edad de un anciano chino, en donde la muerte en terapia intensiva del ser chino es más bien rara. Las muertes por infartos de edad en China son muy frecuentes, y es porque algún rato ya tenemos que irnos. En fin, amigos, la artrosis es un pecado de la medicina no prevenirlo y no tratarlo y no evitar en su degeneración. La medicina debería ser eso, una pócima de salud al ser humano que comienza a presentar un desvarío en su integridad funcional, en su integridad emocional. En el momento que hacemos eso con el paciente, basándonos en su característica de la lengua, en su color de su piel, de la cara, en los 28 tipos de pulso de la medicina china, y se previene, entonces estamos hablando de salud. Lo otro, a lo que nos acostumbran desde niño, es a comprar medicinas, que no es lo mismo que comprar salud. La salud no se debe comprar. La salud debe ser un tesoro que desde niños nos deben educar en saberlo valorar y saberlo guardar. Esa educación vendría muy bien, tanto como enseñarnos desde niños a saber cómo confrontarnos al fracaso, cómo confrontarnos con un dolor del alma, cómo ser seres de una alta vibración, que vivamos en gratitud, en servicio, en generosidad, en no mandar al diablo a una persona porque se demora en cambio del rojo al verde y dar el paso de un carro al otro. Ese simple hecho de 2-3 segundos resulta que es una vibración enorme que va a permitir al organismo estar en producción de neuroenzima, de disminución de muchas cosas, del cortisol sanguíneo, de muchas cosas, que vuelva al ser humano lo que fueron, por ejemplo, los músicos, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, cuya vibración en términos hoy de estudios en neurociencia eran personas que por un estar vibracional altísimo pudieron hacer la música que hoy se ve en neurociencia, sirve para curar enfermedades, y muchas de ellas incluso el cáncer. Muy buenos días. Notihoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.